Vamos a estar viendo acerca de la vida de un hombre, Naamán el Sirio. Y la palabra de Dios nos dice quién fue Naamán el Sirio. Era de Siria. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 14. La palabra de Dios nos habla acerca de él. Y dice así la palabra de Dios. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Vemos las cualidades que tenía Naamán. Era de grande estima ante su rey, el rey de Siria. Era muy valiente. Por medio de él había ganado grandes batallas su nación. Pero había algo, había un pero en Naamán, y es que estaba leproso. Y sigue diciendo el versículo 2 en adelante. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vemos cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Dios había hablado a través del profeta Eliseo a la vida de Naamán. Naamán se estaba resistiendo. Y podemos ver el orgullo y podemos ver muchas veces la altivez, la soberbia del corazón. Él acostumbrado a toda reverencia, a todo respeto, pues era el general del ejército, el valiente. Y él dijo: bueno, ni siquiera salió. Yo pensé que iba a alzar sus manos a Dios, a su Dios, a Jehová, que iba a tocarme la parte afectada, mi cuerpo.
pero solamente me manda a decir y que me sumerja a ese río, el Jordán. ¿Qué acaso allá en Siria no hay mejores ríos que este? Y él se enojó y se iba. Esto quiere decir que muchas veces nosotros nos resistimos a Dios, aún viendo nuestra necesidad. Naamán estaba mirando su necesidad, su problema. Estaba enfermo y no era una enfermedad común, era una enfermedad mortal. Y quiero decirte que hay una enfermedad mortal. Y aún no hablamos de una lepra, no hablamos de un cáncer, no hablamos de un virus, no hablamos de una epidemia, no hablamos de cualquier tipo de enfermedad. Hablamos de una enfermedad llamada pecado. Pecado. Y solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si nosotros nos sumergimos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hay poder en la sangre de Cristo para dar vida. Naamán obedeció. Y sabes, es importante que tú y yo obedezcamos a Dios, al llamado de Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios 14, versículo 34, lo siguiente: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿Qué acarrea el pecado? Dolor, tragedia, vergüenza y condenación. Hay una enfermedad en el mundo que es la más grave y que no hay cura humana, terrenal. Esa enfermedad es el pecado, pero hay una cura. Jesucristo vino. Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Necesitamos por eso ver cuál es el problema en nuestras vidas. Quizás tengamos muchas cualidades y muy buenas, pero hay un pero. Naamán tenía cualidades muy buenas, era muy valioso, era muy importante en su nación, era muy estimado, pero había un problema. ¿Sabes? Necesitamos hacer un análisis y tomar en cuenta, porque esa enfermedad es algo muy grande que acarrea muerte y condenación, y es el pecado. Y solo Jesucristo puede limpiarnos y puede lavarnos y puede salvarnos. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amado Dios, te damos gracias porque tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por venir. Dile por mí: gracias, Jesús, por venir a salvarme, porque tu sangre tiene poder para limpiarme de toda mancha, de todo pecado. Jesús, yo te necesito en mi vida. Jesús, yo quiero tu salvación, la vida eterna. Ayúdame, Señor. Ayúdame a caminar en tu voluntad, lejos de todo pecado. Gracias, Señor, porque sé que solamente en ti está la salvación y la vida eterna. Dios te bendiga.